Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Magdalena Hernández Mancilla, soy estudiante de la Universidad de Guanajuato en la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo y el día de hoy les vengo a hablar sobre los peroxisomas. Los peroxisomas son organelos que sí están limitados por membrana, a diferencia de otros que no. Estos en su interior contienen enzimas oxidativas, como podría ser la catalasa y la peroxidasa, y tienen un tamaño de entre 0.1 a 1 micrómetros. Estos están presentes en casi todas las células eucariotas y tienen una función que es eminentemente metabólica. Todas estas enzimas oxidativas dentro de ellos lo que hacen es generar el peróxido de hidrógeno, que conocemos con su fórmula química como hidrógeno 2, oxígeno 2. Y una proteína destinada a los peroxisomas debe tener una señal de orientación unida a un extremo llamado C-terminal, y las podemos separar mediante la centrifugación. Se pueden aislar fracciones de los lisosomas que carecen de hidrolasas ácidas, pero son ricas en urataxidosa, en diaminoácido oxidasa y en catalasa. Aquí les dejo una imagen sobre dónde es que se pueden ver los peroxisomas, tanto en una célula animal y una célula vegetal, como pues son pequeños en comparación a todos los demás organelos. Y reciben este nombre gracias a que dos de sus enzimas producen el peróxido de hidrógeno que mencionamos anteriormente, y estos cuerpos esféricos limitados por membrana corresponden a los microcuerpos que fueron descritos gracias a los microscopistas. Y en los peroxisomas también se realiza la beta-oxidación de los ácidos grasos, al igual que en las mitocondrias. Aquí podemos ver otra imagen de más o menos cómo sería la estructura de una, con una bicapa lipídica y el núcleo cristalizado. Los peroxisomas además participan en la síntesis de los plasmalógenos, un tipo de fosfolípidos que hacen parte de membranas que cubren el corazón y el cerebro y promueven la degradación del ácido úrico, de los ácidos grasos y de los aminoácidos. Los peroxisomas abundan sobre todo en los riñones y el hígado de los humanos, donde pues, se lleva a cabo la función de desintoxicación. Si llegara a haber una ausencia o una disminución de los peroxisomas debido a problemas genéticos, causaría problemas como el síndrome cerebrohepatorrenal, o mejor conocido como el síndrome de Swallower, provocando la acumulación de toxinas que se manifiestan en los edemas y con deformaciones en diferentes partes del cuerpo. Aquí les muestro una imagen tomada con un microscopio. En este lado se pueden ver los peroxisomas, pero en los peroxisomas se pueden ver de este lado. En este caso, pues esta es una célula vegetal. Y aquí tenemos otra imagen que en la primera, en la A, podemos observar un hepatocito de rata mostrando un peroxisoma que está marcado con la P, que es este, y un cristaloide, bueno, el cristaloide que en este caso es el C, en el interior del retículo endoplasmático rugoso. Entonces, lo que está marcado con P es el peroxisoma y el C es el cristaloide. Y en la imagen B podemos observar una hoja de tabaco. El peroxisoma está marcado igual con la P, que es este. La inclusión cristalina, que está marcada con la letra C. Y en este caso los peroxisomas participarían en el ciclo del ácido glicólico producido por los cloroplastos. Es una hoja de tabaco.
Los peroxisomas se observaron por primera vez en las células del riñón y el hígado de los roedores para el año 1950 aproximadamente, cuando comenzaron los estudios de la célula con el microscopio electrónico, y a esto se les denominó el microcuerpos, pues por el tamaño que poseen. En el hígado se distribuyen irregularmente, mientras que los lisosomas se disponen en la proximidad de los canalicus biliares, y más tarde fueron localizados en muchos tipos celulares de vertebrados, de vertebrados, también de protozoos, de levaduras, y en algunos tipos celulares de vegetales superiores. Entre estos últimos están los tejidos verdes, que realizan la fotorrespiración, y el endosperma, que contiene abundante grasa y constituye una reserva alimenticia para el desarrollo del embrión tras la germinación de la semilla. Con el tiempo se observaron peroxisomas, pues como ya mencionamos, en casi todos los tipos celulares, y se consideran como un organulo muy habitual entre ellas. Si bien no se puede identificar simplemente con un microscopio, se requieren técnicas especiales para poder identificarlas. Una de las técnicas en este caso es una técnica citoquímica, que sirve para la identificación de los peroxisomas en la adición de la diaminobencidina y el peróxido de hidrógeno, que reaccionan con la intervención de una de las enzimas del peroxisoma, que en este caso es la catalasa. La oxidación de la diaminobencidina produce un precipitado visible, incluso que se puede apreciar con un microscopio electrónico. La función actividad enzimática. Los peroxisomas se denominan así porque sus enzimas usan el oxígeno molecular para eliminar a los átomos de hidrógeno de algunos sustratos en específico, y esta reacción oxidativa produce lo que sería el hidrógeno 2, oxígeno 2, que, como ya les mencionaba anteriormente, es el peróxido de hidrógeno, y se manifiesta con la reacción global que pueden apreciar ahí, en donde RH2 sería el sustrato oxidable, ya sean aminoácidos, cetoácidos, alfa, ácido úrico, alantonía, acilcoenzima A, enoilcoenzima A, ácido glicólico, ácido glioxílico, entre otras. Los peroxisomas contienen enzimas que reducen el oxígeno a agua. Esta reducción se realiza en dos etapas. Primero produciendo peróxido de hidrógeno como producto intermedio. Las oxidasas flavínicas oxidan los sustratos RH2 formando el peróxido de hidrógeno. La catalasa realiza la peroxidización de un sustrato RH2, RH2 por el peróxido de hidrógeno, o la peroxidización del H2O2 por otra molécula de peróxido de hidrógeno formando agua. Y aquí hay un ejemplo, una imagen. El oxígeno por las oxidasas flavínicas oxidan los sustratos formando el peróxido de hidrógeno, y la catalasa realiza la peroxidización de un sustrato, el RH2, como podemos ver, aquí está el RH2, por el agua, y provoca dos moléculas de agua. En los sustratos, en el primer caso de las oxidasas flavínicas, los sustratos podrían ser ácido úrico, acetilcoenzima A, ácido glicólico, aminoácidos, alantoína, enoilcoenzima A, ácido glioxílico, cetoácidos alfa, y en el caso de la catalasa, los sustratos podrían ser etanol, metanol, fenol, acetaldehído, formaldehído, ácido fórmico, y la diaminobencidina para la histoquímica. No todas las enzimas que les acabo de mencionar, no todas las enzimas mencionadas están siempre en los peroxisomas de todos los tejidos, pero la catalasa siempre está presente en ellos.
Esta enzima constituye un 40% de la proteína total de los peroxisomas de las células del hígado, y en determinados tejidos los peroxisomas pueden contener además de las enzimas que mencionadas, algunas otras enzimas relacionadas con funciones específicas como la degradación de las bases púricas, de lípidos o, en el caso de las células vegetales, con la fotorrespiración. Mediante la dotación enzimática, los peroxisomas pueden intervenir en diversas vías metabólicas que difieren según los organismos y el tipo de tejido. Las funciones específicas que más se conocen son el catabolismo de las purinas, el metabolismo de los lípidos, el metabolismo del ácido glicólico y el metabolismo. Ahora les hablaré sobre los tipos de peroxisomas. Desde la primera descripción hecha por Rodin en 1954, se identificó existencia de distintos tipos de peroxisomas, llamados en conjunto, como les mencionaba, microcuerpos, y dentro de estos se han caracterizado los glucosomas, los glixosomas y los peroxisomas propiamente dichos. Para empezar, los glucosomas son característicos de los cineplástidos, como el tripanosoma, y pueden verse como una rama de los peroxisomas con funciones adicionales especiales para la glucólisis y la reutilización de las purinas. La presencia de enzimas glucolíticas para la conversión de glucosa en 3-fosfoglicerato es lo que distingue a los glucosomas, y no existe la síntesis neta de ATP en el glucosoma, pero el 3-fosfoglicerato es metabolizado posteriormente en el citoplasma generando el ATP gracias a la fosforilación a nivel de substrato, y la regeneración de equivalentes reductores necesarios para la glucólisis se obtiene por una lanzadera entre el glucosoma y la mitocondria. Y pasando a los glixosomas, estos se caracterizan por la presencia de una serie de enzimas que llevan a cabo el ciclo glioxalato y se encuentran principalmente en las plantas, particularmente en las semillas oleaginosas, en las que juegan un papel fundamental en la utilización de las reservas de la germinación para iniciar la germinación. Y en esencia, el ciclo del glioxilato es una forma modificada del ciclo de Krebs. Esta ocurre en la mitocondria. El ciclo del glioxilato se salta los pasos de la descarboxilización, permitiendo la producción neta de esqueletos de carbono, y no hay una pérdida como de CO2, y así es como participa en la gluconeogénesis. Como les mencionaba, la matriz de los peroxisomas contiene muchas enzimas diferentes relacionadas con distintas vías metabólicas, y aquí hay una tabla de algunas enzimas y dónde se encuentran. Por ejemplo, la beta-oxidación de ácidos grasos podemos encontrarla en los mamíferos, en la levadura, en la semilla y en la tripanosoma. La catalasa en los mamíferos, la levadura, las semillas y las tripanosomas. Sin embargo, por ejemplo, la síntesis de terfosfolípidos, podemos encontrarla, esta actividad enzimática podemos encontrarla en los mamíferos, no en las levaduras, tampoco en las semillas, pero sí en la tripanosoma. La glucólisis solo se manifiesta en la tripanosoma, en los mamíferos de la levadura y las semillas no. Y al contrario de la síntesis de terfosfolípidos, el ciclo del glioxalato solo la podemos encontrar en la levadura y las semillas. La reutilización de purinas solo en la tripanosoma, y la síntesis de los isoprenoides la podemos encontrar esta actividad en los mamíferos, en las levaduras no, y se desconoce si se producen las semillas o en el tripanosoma. Bueno, en la mayoría de los organismos de peroxisomas contiene un número de oxidasas, como habíamos mencionado, la uratooxidasa, requerida en el catabolismo de purinas, que reducen el oxígeno a través de oxidar una variedad de sustratos, ya sea lactato, glicolato, aminoácidos, ácido úrico y todos los que mencionamos anteriormente.
Además participan en la alfa-oxidación de ácidos grasos específicos, en el catabolismo de las poliaminas, prostaglandinas, eicosanoides y en la biosíntesis de esteroles y plasmalógenos, que estas contribuyen a más del 80% del contenido de fosfolípidos en la materia blanca del cerebro. También están implicados en el metabolismo de radicales libres de oxígeno y óxido nítrico, así como en la señalización intercelular. También estos orgánulos participan en los pasos finales en la síntesis de la penicilina y reacciones de fotorrespiración en las hojas de las plantas. En las células de los mamíferos, los peroxisomas constantemente se están moviendo en el citoplasma gracias a los microtúbulos y las proteínas motoras como la dieneinas y las cinesinas, y se desconoce si los filamentos de actina participan en este desplazamiento. Hablando de la biogénesis, de la formación de las vesículas, el origen que se tiene en los peroxisomas ha sido controversial, ya que aunque se consideran organelos autónomos que resultan de la herencia materna, hay estudios que, utilizando microscopía de fluorescencia, proporcionan y sugieren que el retículo endoplasmático es la fuente de membranas durante la formación de los peroxisomas. En las proteínas PEX3 se observó que se concentra en distintos puntos del retículo endoplasmático, formando un subcompartimento dinámico, que debe siendo el retículo preperoxisoma. Además, múltiples observaciones demuestran que las proteínas de la membrana peroxisomal son dirigidas al retículo endoplasmático, secretadas en biogénesis de este organelo, a lo que en general se le llama las peroxinas. La saturación de las proteínas de la matriz promueve que la peroxina 16 inicie la biosíntesis y el movimiento de lípidos de la membrana que permite su crecimiento. La proteína peroxina 11 es la que participa en la elongación y proteínas relacionadas a la dinámica que cataliza la fisión. Además, en esta misma proteína, la peroxina 11 participa en el eficiente proceso del transporte a través de la membrana y la importación de proteínas a la matriz del peroxisoma. Y otras peroxinas están implicadas en la regulación del tamaño y número de los peroxisomas. La carencia del peroxisoma de la peroxina 30 lleva a un aumento en el número, mientras que la ausencia de la peroxina 31 o peroxina 32 lleva a un aumento en el tamaño, aunque no se sabe muy bien exactamente el cómo sucede esto. Y aquí hay una imagen que pueden observar sobre la importación de proteínas a la matriz del peroxisoma. En este caso, el receptor, la peroxisona 5, reconoce y asocia las proteínas con la señal PTS. El complejo se ancla a varias proteínas, entre ellas la peroxisona 14, a la peroxisona 14, y se liberan las proteínas a la matriz del peroxisoma. Aquí podemos ver cómo se liberan. Y la peroxisona 5 puede monoubiquitinarse y ser exportada nuevamente al citoplasma por un mecanismo que no requiere energía, mediado por la peroxina 1 y la peroxina 6. Además, la peroxina 5 puede poliubiquitinarse en la membrana, siendo así etiquetado para la degradación de los proteasomas, como en este caso. O sea, que puede volver o puede ser etiquetado para la degradación de los proteasomas. Y pasemos a la proliferación. Una característica de los peroxisomas es la capacidad que tienen para proliferar y multiplicarse o ser degradados en respuesta a estímulos
o, como les decía, ser degradados en respuesta a estímulos nutricionales o al ambiente extracelular. Así, en las células de los mamíferos, su número y su tamaño incrementan cuando se añaden activadores del receptor PPAR-alfa, se fue el alfa aquí, perdón, que pertenece a la familia de los factores de transcripción del núcleo. Y la proliferación de los peroxisomas también se induce por la exposición de ciertos xenobióticos que activan la transcripción de genes para la función del organelo. En cuanto a las enfermedades que se originan en los peroxisomas o debido a ellos, existe un defecto genético que mencionamos anteriormente como la enfermedad Swalger, por el que los peroxisomas no contienen enzimas, ya que las enzimas no pueden penetrar en ellos, así que los recién nacidos con este desorden mueren antes del primer año de vida. La adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X impide la entrada de ácidos grasos en el peroxisoma para ser degradados, lo que causa insuficiencia suprarrenal, neuropatía sensitiva motora y paraplegia espástica, como la que vimos en la película, pues ese es el caso. Se acumulan los ácidos grasos provocando estas enfermedades. Y la enfermedad de Refsum, que ocasiona neuropatía, ataxia y citosis, ceguera nocturna y retinitis pigmentaria, es debido a la falta o a un deficiente falta de la enzima que oxida el ácido fitánico, que es un ácido graso de cadena muy larga. Y especificando más en el caso de la enfermedad de Swalger, incluye hepatomegalia, que es la inflamación del hígado, elevados niveles sanguíneos de minerales como el hierro y el aluminio, la polimicrogiria, que es la desorganización neuronal, también provoca retraso mental, pérdida auditiva y defectos en la retina que provocan fallas de visión. Y los síntomas no suelen ser tan obvios como para dar un diagnóstico rápido, sobre todo en un recién nacido, que pues, como dijimos, son enfermedades, pues es una enfermedad genética que se le da a los recién nacidos. Y los síntomas más comunes que se pueden identificar más fácil son los rasgos faciales de los recién nacidos, pareciéndose a la dismorfia cranofacial que se presenta en el síndrome de Down, y es común ver ataques epilépticos, fontanelas anormalmente grandes y notable hipotonía muscular. Algunos otros síntomas pueden ser los cambios en el tono muscular, principalmente los espasmos musculares y la espasticidad, ojos viscos, deterioro de la escritura a mano, problemas en la escuela, dificultad para entender lo que la gente está diciendo, hipacusia e hiperactividad. Es una enfermedad metabólica temprana caracterizada por anosmia, cataratas, retinosis pigmentaria y posibles manifestaciones neurológicas que incluyen neuropatía periférica y ataxia cerebelosa. Otros posibles enfermedades o derivados de esto sería la sordera, la ictitosis, las anomalías esqueléticas y la arritmia cardíaca. Y esto se da por el acúmulo de ácido fitánico en el plasma y los tejidos. Y bueno, ya por último les tengo un meme que es tus peroxisomas cuando ven lo que vas a tomar en la previa. Y aquí están las bibliografías de donde saqué la información, por si tienen alguna duda o gustan checar esta información o averiguar más del tema, aquí lo pueden hacer. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver este video y espero que les haya servido.